Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una vez más, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía, reciban el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor Ernesto Farga, que hoy vamos a proseguir con el desarrollo de esa profecía que habíamos mencionado acerca de la ley dominical. Muy importante que paso a paso, poco a poco, nosotros con la ayuda de nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu y por medio de la Sagrada Escritura, podamos ir comprendiendo muchas cosas que posiblemente no hayamos entendido o no nos hayan enseñado. Vamos a orar y a la conclusión de la oración iniciamos ya otro tema más directamente relacionado con la ley dominical. Nuestro amante Padre Celestial, postrado ante tu divina presencia, acudimos a ti a través de nuestro único abogado y mediador, tu Hijo amado, suplicándote que en tu infinito amor y misericordia derrames tu Espíritu para que tu palabra que va a ser presentada pueda ser una palabra que tenga poder para convencer, tenga poder para convertir, para poder prepararnos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Y vamos a abrir la Sagrada Escritura para ubicarnos en el contexto de esta serie que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Vamos a ver dos versículos que nos indican el fin del tiempo de gracia para una nación y una ciudad que fue escogida por el mismo Creador del universo, como fue el pueblo de Israel. Vamos a abrir en primer lugar Mateo capítulo 21, versículo 43. Allí leemos lo siguiente: por eso les digo que el reino de Elohim les será quitado a ustedes y será entregado a un pueblo que produzca frutos. En otras palabras, tiempo antes de que se cumpliera esta profecía, que está directamente relacionada con el cumplimiento final de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículo 24, apenas faltaban 3 años y medio para el cumplimiento de esa profecía. El Salvador les dijo al pueblo de Israel: por eso les digo que el reino de Elohim les será quitado a ustedes y será entregado a un pueblo que produzca frutos. Esto mismo lo hallamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 38. He aquí, su casa le será dejada desierta. Vuestra casa, el lugar donde vosotros pensáis que estoy, será dejado desierto. El tiempo de gracia para Israel, el tiempo de gracia para la ciudad amada, quedaba muy poquito tiempo para que precisamente terminara con esa profecía directamente relacionada con Daniel, capítulo 9, versículo 24. Es por eso, mi querido hermano y hermana que me escuchas, que de acuerdo a la Sagrada Escritura, debemos entender y debemos aceptar que tanto Israel como nación y Jerusalén como ciudad, el tiempo de gracia para ellos como nación y como ciudad terminó en el cumplimiento de aquellas 70 semanas que estaban anunciadas en Daniel capítulo 9, versículo 24.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y como hemos visto hoy en estos dos versículos que acabamos de mencionar, de Mateo capítulo 21, versículo 43, en el mismo libro de Mateo, capítulo 23, versículo 38, nos hablan de que muy pronto Israel sería dejada y las bendiciones que habían sido derramadas sobre Israel y sobre Jerusalén iban a ser derramadas sobre otro pueblo que produjera fruto, como hemos leído en Mateo capítulo 21, versículo 43. En el cumplimiento final de la historia de la profecía más larga de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, el Creador del universo tiene que levantar un movimiento profético que asumía toda la responsabilidad que le había sido entregada anteriormente a Israel y a Jerusalén, y que por su propia apostasía fue rechazada, y el Creador del universo tuvo que levantar otro movimiento que tiene que cumplir con la gran comisión de preparar al Salvador, un pueblo bien dispuesto. Y para ello, este mismo movimiento que fue levantado a la conclusión de este período profético, el más largo de la historia, de acuerdo a Daniel capítulo 8, verso 14, hasta 2300 tardes y mañanas, 2300 años tenía que pasar desde el inicio de la profecía hasta llegar al momento en que el santuario tenía que ser purificado. A la conclusión de ese evento, el Creador del universo levanta un movimiento profético que debe cumplir con la gran comisión para poder preparar al Salvador, un pueblo que esté bien dispuesto para recibirle. Y ese mensaje lo hallamos en el capítulo 24, versículo 14, dentro de esa gran comisión. Mateo 24, verso 14. Entonces se proclamará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Este mismo evangelio que dijo al Salvador que tenía que ser predicado para testimonio a todas las naciones, a todo el mundo, y entonces luego vendrá el fin, es el mismo evangelio que hallamos en el capítulo 14 del último libro del Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, ahí nos lo califica con una expresión que dice evangelio eterno. Este mismo evangelio eterno, sigue diciendo la misma revelación, debe ser proclamado a los habitantes de la tierra, a toda raza, linaje, lengua y pueblo. Este mensaje, este evangelio eterno, este evangelio del reino, esta gran comisión que este movimiento profético levantado a la conclusión del periodo profético más largo de la historia de Daniel 8:14, sobre él recaía y sigue recayendo la responsabilidad de preparar un pueblo al Salvador que estuviera bien dispuesto para recibirle. Si entendemos la lucha desde el inicio del pecado, la lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, vemos la triste experiencia del pueblo de Israel de antaño, debemos ver a través de la Sagrada Escritura las palabras que pronunció el sabio Salomón, que lo hallamos en el libro de Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, que posiblemente usted
también conozca de memoria o haya recordado muchas veces el que aquí lo hemos estado compartiendo. Si la historia se repite, ¿por qué dudar? ¿Por qué cuestionar? ¿Por qué argumentar en que la iglesia levantada con el tiempo del fin no puede apostatar cuando hemos estado compartiendo en nuestro anterior tema diversas citas donde la misma mensajera habla de la apostasía reinante dentro de este movimiento? Si la historia se repite, ¿por qué no aceptar que la iglesia tiene que apostatar, pero que de esa apostasía y que de ese movimiento tiene que surgir el verdadero pueblo que Elohim tiene aquí en la tierra, que son las almas fieles, el remanente, aquellos que verdaderamente le aman y guardan sus mandamientos? ¿Por qué dudarlo? ¿Acaso pensamos que por el mero hecho de pertenecer a la iglesia ya somos salvos? ¿Acaso la iglesia tiene poder para salvar? ¿Quién salva en definitiva? ¿La iglesia o nuestro amante Salvador? Nuestro amante Salvador, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice nuestro amante Salvador? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles? 9, 1, 2, 4, los 10. Si me amas, guarda todos mis mandamientos. Porque de acuerdo al libro del apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 10, si fallamos en un mandamiento tan solo, si de los 10 guardamos 9, entre comillas, nos sigue diciendo, en el capítulo 2, versículo 10, porque el que cumple toda la ley, pero tropieza en un punto, es culpable de toda la ley. Pretender guardar la ley y estar violando en un solo mandamiento, eres culpable de todos. Seremos culpables de todos. El Salvador dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y vemos que la historia se repite. La historia se repite y vemos la causa del por qué se perdió el pueblo de Israel. Oseas, capítulo 4, versículo 6, nos dice lo siguiente. Hay una versión que dice, mi pueblo se perdió por falta de sabiduría. La versión mía dice, mi pueblo no avanza porque no tiene entendimiento. Entonces, ¿por qué no avanza el pueblo que hoy el Creador supuestamente debe tener en la tierra? ¿Por qué no avanza? Porque no tiene entendimiento. Por cuanto despreciaron, por cuanto menospreciaron el entendimiento, yo también te excluiré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. Es una advertencia para ti y para mí, amigo y amiga que me escuchas. La historia se repite. Israel fracasó. El movimiento adventista, generalmente hablando, tiene que fracasar, tiene que apostatar. Y de ahí surge el remanente, las almas fieles, no ningún grupito, uno por aquí, otro por allá, 4 por aquí, 5 por aquí, que son los que componen las almas fieles, aquellos que sienten realmente deseos de escudriñar la Sagrada Escritura, aquellos que gimen, que claman, que lloran por los pecados que se cometen en el mundo y en la iglesia.
aquellos que sienten deseos de reflejar el carácter del Salvador, aquellos que viviendo en este mundo no participan de las cosas del mundo y están viviendo en la tierra como si fuese ya un pedacito de cielo. Esas son las almas fieles. Ese es el verdadero remanente. Lo demás son utopías, son falacias que como el pueblo de Israel, pretendiendo ser, no eran ante los ojos del Creador del universo, porque la historia siempre se repite, amigo y amiga que me escuchas. Hemos visto en los primeros 2 versículos que hemos tenido la oportunidad de compartir, tanto en Mateo capítulo 21, verso 43, como en el mismo libro de Mateo capítulo 23, verso 38, como antes de que finalizara el tiempo de gracia para Israel, la sentencia estaba ya anunciada. Pero a pesar de esas cosas, el Salvador del universo todavía, con su gran amor, con su infinita misericordia, todavía seguía motivando para que el pueblo de Israel despertara de su letargo espiritual, despertara del sueño y pudiera entender y captar lo que el mismo Salvador estaba queriéndoles advertir para que ellos no apostataran finalmente. Pero la historia de nuevo se repite en el movimiento que fue levantado a la conclusión de las 2300 tardes y mañanas. Y ese movimiento tiene un nombre, querramos aceptarlo o no querramos aceptarlo. Y contra este movimiento, Satanás se llena de ira y usa a todas las demás denominaciones religiosas para echar por tierra el nombre de adventistas del séptimo día. Quizá por el mal testimonio de muchos que no debieran estar, pero que están usando el nombre de adventistas del séptimo día. Muchos con carácter colérico, con pecado en sus vidas, privado y abierto, manifestando ser adventistas del séptimo día. Eso es lo que deshonra el verdadero evangelio. Eso es lo que deshonra al movimiento que el Creador levantó a la conclusión de las 2300 tardes y mañanas. Porque si realmente yo digo que le amo a mi Salvador, yo debo de amarle en una forma tal el que a través de Él y por medio de Él, morando en mí a través de su Espíritu, yo tengo que recibir poder para guardar todos sus mandamientos. De lo contrario, le estoy haciendo a Él decir que es una mentira cuando digo que soy adventista del séptimo día y no guardo la ley. O me justifico con mi defecto de carácter, o me justifico diciendo soy pecador y seguiré siendo pecador. Lamentablemente usted no entendió el verdadero mensaje al movimiento adventista del séptimo día y usted es una carga de pecado que está impidiendo que otros más puedan entrar a formar parte del verdadero remanente que lo componen las almas fieles, aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y así como el mismo Salvador, antes de que finalizara el tiempo de gracia para Israel, les amonestaba, nosotros también, mi querido hermano y hermana, leemos en Primera de Pedro capítulo 4, verso 17, donde termina primero el juicio. Y el juicio termina primero con nosotros, igual que pasó con el pueblo de Israel de antaño. Primera de Pedro capítulo 4, verso 17. Porque es el tiempo de que el juicio empiece por la casa de Elohim. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el final de los desobedientes al evangelio de Elohim? Si el juicio comienza con nosotros, ¿cómo debiéramos de estar viviendo hoy, amigo y amiga que me escuchas, si no sabemos cuándo va a terminar nuestro tiempo de gracia? Si mi tiempo de gracia termina antes que los demás,
yo no sé cuándo termina mi tiempo de gracia. ¿Tú crees que yo puedo seguir viviendo alegremente en pecado, justificándome de mis defectos de carácter, justificándome y seguir justificándome en tal de humillarme, llorar y llorar por aquello que todavía tenga ahí que no haya vencido por medio de la sangre del Cordero, para que si yo muero hoy pueda morir en paz y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y poder vivir cuando venga el Salvador, cuando sea llamado mi nombre, juntamente con los otros que han descansado ya, para que juntamente con los vivos ser arrebatados en las nubes de los cielos. Si el juicio comienza primero con nosotros y no sabemos cuándo termina nuestro juicio, de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 4, verso 17, ¿cómo deberíamos de estar viviendo hoy aquellos que decimos que pertenecemos al pueblo que Elohim tiene hoy en la tierra? ¿Cómo deberíamos de estar viviendo, amigo y amiga que me escuchas, hermano y hermana que estás ahora escuchando y viendo este programa? ¿Todavía justificándonos con nuestros defectos de carácter? ¿Todavía justificando con nuestros pecados heredados o cultivados? ¿Todavía pensando en que la justicia del Salvador me va a perdonar cuando yo no estoy haciendo nada para ser obediente? ¿Qué dijo el Salvador en Juan capítulo 14, versículo 15? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La prueba del amor es esa. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Si no me amas, eres un mentiroso. Ahí está la clave. Obediencia, lealtad, bendiciones espirituales. Desobediencia, transgresión de la ley, pecado, muerte. No hay tres caminos, solamente hay dos caminos, amigo y amiga que me escuchas. Solamente dos. El camino de la perfecta obediencia por medio de la vida que el Salvador a través de su Espíritu quiere entrar en tu vida y en mi vida. Quiere transformar nuestros corazones, quiere transformar nuestras mentes pecaminosas para que podamos reflejar su carácter, para que al morar Él en nosotros, ya no seamos nosotros los que estamos viviendo, sino que sea Él quien more en nosotros para ser nuevas criaturas, para la honra y la gloria de su nombre, como leemos en Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque por el bautismo somos sepultados juntamente con Él. Realmente, el verdadero bautismo, el bautismo en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres que podemos ser salvos, el bautismo en el nombre de Yeshua, debiera de haber producido en nuestra vida una sepultura. ¿Una sepultura de qué? ¿De nuestro cuerpo o de nuestro pecado? De nuestro pecado. El problema es que como la gran mayoría fueron bautizados en el nombre trinitario y no se humillan lo suficiente para volverse a bautizar en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, en el nombre del Hijo, en el nombre de Yeshua, no murieron a su yo, porque todavía siguen con ese orgullo de no querer aceptar el bautismo bíblico para aquellos que ya no creen en la Trinidad. No son lo suficientemente humildes porque siguen siendo orgullosos y el mismo orgullo les impide el ser sepultados en las aguas del bautismo de acuerdo al bautismo bíblico
en el nombre de Yeshua. Porque por el bautismo somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿A qué? Para muerte a nuestros pecados. En sí el bautismo no tiene poder. El bautismo es el acto público de que uno ha renunciado al mundo, ha renunciado a los placeres de la carne, ha renunciado al pecado, ha muerto al pecado, ha muerto al mundo, ha muerto a los deseos carnales, y el bautismo es el acto público de que él dejó de ser lo que antes era para ser ahora una nueva criatura. Para que así que como Yeshua el Mesías resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No es que, repito, que el bautismo tenga algún poder. Esta verdadera transformación, este verdadero cambio, esta metamorfosis que el verdadero Espíritu está dispuesto a hacer en tu vida y en mi vida, es el poder del Espíritu en tu mente, en mi mente, que nos da poder para sacar lo que antes éramos y poder comenzar una nueva vida, comenzar ese proceso de santidad que perdurará hasta el último día de nuestro tiempo de gracia. Y en ese caminar constante y permanente debemos ir venciendo aquellos defectos de caracteres, aquellos pecados que tengamos, y no podemos seguir justificándonos, porque debemos obtener la victoria, y más sabiendo que no sabemos cuándo termina nuestro tiempo de gracia. No sabemos siquiera cuándo vamos a ir al descanso. Postergar nuestra preparación pensando en que, bueno, tengo 10 años para seguir santificándome y entiendo que hay un pecado que todavía no lo he podido vencer porque me sigue venciendo el pecado y sigo justificándome en que como todavía te puede sobrevenir la muerte en cualquier momento y lamentablemente te perdiste por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y precisamente del mismo modo que Israel recibió un toque de atención para prepararse porque el tiempo de gracia se le terminaba, a este movimiento adventista del séptimo día, el Creador del universo, en su infinito amor y misericordia, también le da un toque de atención, también le da una amonestación, también en su infinito amor y misericordia envía un mensaje, del mismo modo que envía un mensaje al mundo para preparar un pueblo para la segunda venida del Hijo del Hombre. A este movimiento que fue levantado a la conclusión de las 2300 tardes y mañanas, también le manda un mensaje que debe preparar al pueblo para la segunda venida del Hijo del Hombre. Y este mensaje lo hallamos en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 21, donde hallamos el mensaje a la iglesia Laodicea. No lo voy a desarrollar ahora porque es tan amplio, es tan profundo, que en apenas 55 minutos no tendría tiempo para poderlo desarrollar. Pero allí en nuestro canal en YouTube, allí tenemos, creo que son 11 temas directamente relacionados con el mensaje a la iglesia Laodicea. Y este mensaje a la iglesia Laodicea, cuando usted lo analiza con detenimiento, cuando usted lo estudia verso con verso y lo ubica en el tiempo actual, lo ubica en su propia vida, lo ubica en el movimiento en el cual usted está participando, ya sea organización,
ya sea reforma, ya sea grupo, ya sea ministerio independiente, se dará cuenta de cuál es la triste condición, generalmente hablando, de esta iglesia y de este movimiento. Por eso el Creador del universo nos dice allí, en este mensaje: yo te aconsejo que de mí compres oro. Versículo 18 del capítulo 3 de Apocalipsis. Oro probado por fuego, para que seas rico, y una vestidura blanca para vestirte, y que no se exhiba la vergüenza de tu desnudez, y ungüento para que unjas los ojos, para que puedas ver. Esa es la solución para dejar de ser laodicense. Esa es la condición para que no seas vomitado. Esa es la condición para que, saliendo del estado laodicense, formes parte del verdadero pueblo que el Creador tiene hoy en la tierra, que lo componen las almas fieles, el verdadero pueblo de Yahweh en la tierra, el remanente. Este mensaje los tibios no lo pueden dar. ¿Por qué? Porque no disciernen la triste condición en la cual está la mayoría, el 99%. El 99% de los que componen este movimiento. Porque solamente es una manada pequeña, no millones, una manada pequeña. Son los que el Creador del universo tiene asignados precisamente para poder preparar un pueblo que esté bien dispuesto para recibir al Salvador. Y lo hallamos también ahí en el libro de Malaquías, el último libro del Viejo Testamento. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí que yo envío a ustedes al profeta Elías, y usted debe entender que esto está haciendo referencia para el tiempo del fin. El capítulo 4 de Malaquías es una profecía para el tiempo del fin, para hoy, para los tiempos que estamos viviendo. Y el verso 5 dice: he aquí que yo envío a ustedes el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Yahweh. Y dice cuál es aquella característica que deberán hacer los Elías en el tiempo del fin. Y es cierto que Elías ya vino en la persona de Juan el Bautista. Pero hay el tercer Elías, literal o simbólico. Simbólico. Ya no va a ser una sola persona como fue el caso de Elías en los tiempos de Acab o Juan el Bautista. No, los Elías del tiempo del fin están representados por esos 144.000 sellados que pertenecen al movimiento que el Creador tiene hoy en la tierra. Y esos Elías, esos 144.000, son los que deben amonestar a la iglesia, son los que deben comenzar a predicar el evangelio en la iglesia, cumpliendo así la misma misión que fue dada a los apóstoles cuando en el aposento alto recibieron el derramamiento del don del Espíritu. Recibiréis poder y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, como usted lo puede ver en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8 en adelante. La historia se repite. La predicación de los Elías debe comenzar precisamente amonestando al pueblo que conoció la verdad, pero que no la vive. Y la amonestación es personal porque la salvación es personal. Y ese es el gran dilema. La gran mayoría no quiere salir de las iglesias. La gran mayoría no quieren salir de los grupos.
no quieren salir de donde están, pretendiendo justificarse, pretendiendo que así se están congregando, no están en la verdad y siguen bebiendo del vino del furor de la fornicación, de esa Babilonia la grande de las rameras, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. En Maranata, la matutina Maranata, en la página 168, leemos lo siguiente. El ángel de Apocalipsis 14 presenta un mensaje que debe ser proclamado al mundo justamente antes que el Mesías venga en las nubes del cielo. Pregunto, ¿lo estás proclamando tú, amigo y amiga que me escuchas? ¿Estás proclamando este glorioso mensaje de Apocalipsis capítulo 14? Si no lo estás proclamando y no estás ayudando para que ese mensaje siga siendo proclamado, entras dentro del grupo llamado desobedientes, y la misma desobediencia es violación a la ley del Creador. La atención de la gente debe ser dirigida hacia la pisoteada ley de Elohim que está contenida en el arca del pacto. Y esa es nuestra responsabilidad, amigo y amiga que me escuchas. No asumir nuestro gran compromiso, no asumir la gran verdad para este tiempo del fin, no asumir que como el Israel de antaño, nosotros hemos sido llamados a proclamar el mensaje de Apocalipsis 14, el Evangelio eterno, la gran comisión que debe preparar un pueblo que esté bien dispuesto para recibir al Salvador, no proclamar ese mensaje o no ayudar para que otros lo proclamen, es estar incumpliendo con la gran comisión, y al incumplir esa gran comisión, entras a formar parte de ese gran grupo de desobedientes, y la misma desobediencia es transgresión a la ley, y finalmente la transgresión a la ley te va a llevar a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y dónde tiene que comenzarse a predicar este evangelio? ¿Dónde? Veamos la misma matutina, Maranata, página 171. Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Elohim. Yahweh vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Salvador. ¿A quiénes se tenía que predicar el evangelio? ¿A quiénes? A los que profesan ser su pueblo. ¿Quiénes son los que profesan ser su pueblo? Los católicos, los dominicales, alguna otra iglesia que presume ser el pueblo, pero que no recibió lo que recibió el movimiento adventista, que recibió lo mismo que recibió Israel cuando sale de Egipto rumbo a la tierra prometida, y que pasó por la misma experiencia del Israel de antaño. ¿Quiénes son esos que profesaban pertenecer a su pueblo? La gran mayoría, el 99% de los que componen el movimiento adventista del séptimo día. Pero el Creador del universo, en su infinita misericordia, iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos
a prepararse para la venida de su Salvador. ¿Cuál es el mensaje que debe ser dado en primer lugar a la iglesia? ¿Cuál es el mensaje que debe ser dado en primer lugar a aquellos que profesan ser pueblo de Elohim? ¿Un mensaje de paz? ¿Un mensaje de prosperidad? Veamos lo que nos dice. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 del Apocalipsis, el Evangelio eterno. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. Por eso yo quiero preparar un camino para la segunda venida del Hijo del Hombre. Y te invito también a ti, amigo y amiga que me escuchas, hermano y hermana que estás en estos momentos en nuestra sintonía o que nos estás viendo a través de este video, que tú también puedas sentir el deseo, allá donde estés, de proclamar este mensaje a la iglesia en primer lugar y después al mundo. Porque la iglesia debe escuchar la verdad. La iglesia debe escuchar el mensaje final. Los grupos deben de escuchar el mensaje final. No es paz y seguridad. Y dentro de este Evangelio eterno, de acuerdo al capítulo 14, está la restauración de los verdaderos nombres sagrados que fueron revelados, porque en aquella época la Iglesia Católica todavía no había surgido y el mundo no había sido engañado en la forma en que hoy está siendo engañado. Y dentro de la proclama de este Evangelio eterno está la restauración de los verdaderos nombres de Yahweh y de Yeshua. La restauración de las fiestas solemnes de Yahweh. La restauración de la perfecta y correcta alimentación que debemos tener a fin de que nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser esté preparado para recibir la lluvia tardía y poder prepararnos y preparar un pueblo que esté bien dispuesto para recibir a nuestro amante Salvador cuando venga en las nubes de los cielos. Sigue diciendo esta matutina, Maranata, en la misma página 171. Después de decir que el mensaje tiene que ser dado en primer lugar a los que profesan ser el pueblo, pero que están ahí durmiendo plácidamente el sueño de la muerte, después de indicarles que el mensaje de los tres ángeles tiene que ser predicado a este movimiento, la misma matutina, la misma mensajera, en la misma página 171 dice: el capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿La iglesia católica? No, la iglesia católica no profesa ser el pueblo de Elohim. La iglesia católica sigue siendo el agente de Satanás en la tierra. La iglesia está haciendo referencia al movimiento adventista. No simplemente a una iglesia organizada que dicen que es la iglesia grande. No. La iglesia, tú eres iglesia, yo soy iglesia. Y cuando yo miro a mí como iglesia, entonces debo de entender que el mensaje es para mí también. Y cometemos el tremendo error de fijarnos en una organización en apostasía y estoy viendo la paja que tiene aquel y no me doy cuenta la viga que puedo tener en mi propio ojo que me impide ver la realidad de las cosas. Y por haber rechazado la triple amonestación que culmina, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan hoy, no mañana, hoy, los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua,
por haber rechazado este triple mensaje, nos dice la misma mensajera en la misma Maranatha, página 171. El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, la Iglesia, el movimiento adventista del séptimo día, a nivel general, a nivel local, a nivel individual, tú y yo, porque somos Iglesia, alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Elohim, que se encontrare aún en Babilonia, será llamado a separarse de la comunión de esta. Ahora yo pregunto, amigo y amiga que me escuchas, que se hallare aún en Babilonia, ¿tú crees que el movimiento adventista está en la Iglesia Católica? ¿Tú crees que los grupos forman parte de la Iglesia Católica? ¿Que los ministerios independientes forman parte de la Iglesia Católica? No. Algunos entendemos que la Iglesia Adventista organizada, incluyendo la Reforma, son parte de Babilonia, de hermanas de la caída Babilonia. ¿Por qué? Porque siguen creyendo, entre otras cosas, en tres dioses, en la Trinidad. Y ahí, lamentablemente, hay muchos grupos y ministerios totalmente independientes que siguen creyendo la enseñanza católica trinitaria de tres y que heredaron todas las iglesias, o al menos la gran mayoría de las iglesias, incluyendo lamentablemente la que fue levantada a la conclusión de aquellas 2300 tardes y mañanas. Pero mi querido hermano y hermana que me escuchas, este mensaje de Babilonia no tan solamente indica que uno tiene que salir de aquella iglesia que está ya en apostasía y que es parte de Babilonia. No solamente se trata de eso, se trata de limpiar tu mente de todo lo que Babilonia moderna, de todo lo que la Iglesia Católica nos ha estado bombardeando, sometiendo, influenciando, con los nombres paganos, con los dioses paganos, con todo el paganismo que la Iglesia Católica nos ha estado inculcando en nuestra mente, aún habiendo salido de aquella organización, o inclusive habiendo salido de esas organizaciones llamadas adventistas y formando parte de grupos o ministerios independientes. Babilonia significa no querer reconocer el nombre sagrado de Yahweh, no querer reconocer el nombre sagrado de Yeshua, no querer aceptar que las fiestas solemnes de Yahweh están vigentes todavía. Babilonia significa seguir mencionando nombres de otros dioses, como pueden ser Señor, Dios, Jesús, Jehová, Jesucristo, que no tienen nada que ver con el gran yo soy el que soy, o yo seré el que seré. Babilonia significa entender los tiempos que el Creador tiene, no los tiempos que la Iglesia Católica nos ha estado dando con un calendario totalmente gregoriano, católico, pagano, babilónico. Salir de Babilonia significa sacar de nuestra mente toda la información que podamos conocer que va en contra de la verdad que el Creador nos revela a través de su palabra. Babilonia no es solamente salir de la Iglesia Católica. Babilonia no es solamente salir del movimiento adventista, llámese Iglesia Grande o de la Reforma. Babilonia significa sal de aquellos grupos, sal de aquellos ministerios que no aceptan las verdades para este tiempo del fin. Salid de ella, pueblo mío, sal, saca de tu mente toda la confusión babilónica que la Iglesia Católica y esas iglesias y grupos te hayan estado metiendo en tu cerebro. Como dijo el Salvador en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay que conocer la verdad para ser libres.
Pero para conocer la verdad, yo debo de estudiar la Sagrada Escritura. Debo escudriñar la Sagrada Escritura. Debes escudriñar la Sagrada Escritura. Tú no puedes seguir perteneciendo a un grupo, a un ministerio, a una iglesia donde no se escudriñe la verdad. Y escudriñar no significa discutir, significa buscar, comparar versículo con versículo. Y si estoy equivocado, aceptar que estoy equivocado. Y el Salvador dijo, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os libertará y la verdad os hará libres. Y leemos ya para concluir la reflexión de hoy, Conflicto de los Siglos, capítulo 39, el mensaje final de Elohim. Página 663. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Si tú eres uno de aquellos que dicen que predicar este mensaje es alarmista, fanáticos, sensacionalistas o lo que fuera, recuerda, estaba profetizado que ibas a pensar así. Sigue diciendo en la página 664, en cada generación Elohim envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. ¿En cuál iglesia? ¿En aquella o en la iglesia donde tú estás? En la iglesia donde tú estás, en el grupo donde tú estás. En cada generación Elohim envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Sigue diciendo la misma página 664. El Salvador obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Para el tiempo del fin, pocos pastores van a pronunciar el mensaje de verdad. Pocos pastores, por no decir ninguno, porque dice que serán siervos ungidos con el poder de su espíritu y no por aquellos que hayan pasado por institutos de enseñanza. Sigue diciendo la misma página 664 hacia el final. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo esto será desenmascarado. ¿Por parte de quién? ¿De los pastores? ¿De las iglesias? ¿O de los siervos que Yahweh tiene y que Él elige y que les da la misión de proclamar, a pesar de que usted pueda considerarlo como alarmista? Sigue diciendo, estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. ¿Quiénes? ¿Los del mundo o los de la iglesia? Los de la iglesia. Admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. ¿Cuál fue la iglesia que le fue enviada la verdad directamente del cielo? ¿La Iglesia Católica? ¿El movimiento pentecostal? ¿Las iglesias dominicales? ¿Cuál es la iglesia que recibió la verdad directamente del cielo? La Iglesia Adventista del Séptimo Día.
y por haber rechazado la gran amonestación de proclamar al mundo el triple mensaje final y haber aceptado las enseñanzas católicas, entre ellas la Trinidad, la Iglesia Adventista, miles y miles que nunca han escuchado estas cosas, dice que admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Por eso el mensaje debe ser dado en primer lugar al movimiento adventista en términos generales, para que el verdadero adventista escuche y pueda tomar decisiones para salir huyendo, no tan solamente de la iglesia organizada grande, no tan solamente de la reforma, no tan solamente del grupo, no tan solamente del ministerio, huyendo de aquel lugar donde no se escudriña la Escritura y donde no se acepte la verdad para este tiempo del fin. Una de ellas, la más solemne, la más reverente, es aceptar los nombres sagrados de Yahweh y de Yeshua en el idioma en que fueron dados, porque el nombre es la seña de identidad del quien lo posee, y el nombre nadie lo puede cambiar en ningún país y en ningún idioma, porque esa es la seña de identidad que tú tienes, vayas donde vayas. Pero la Iglesia Católica lo cambió. ¿Está tu mente en Babilonia? ¿Estás fuera de la organización, pero tu mente sigue siendo babilónica al seguir pronunciando los nombres paganos de Jehová, de Jesús, de Jesucristo, de Señor, Dios? Y estar escuchando oraciones blasfemas en el nombre de Jehová o en el nombre de Jesús, cuando esos nombres no significan yo soy el que soy o yo seré el que seré, sino todo lo contrario, porque son nombres totalmente blasfemos. ¿Qué decisión tomarás, amigo y amiga que me escuchas, teniendo en cuenta que pronto viene el fin de nuestro tiempo de gracia, la ley dominical y finalmente el derramamiento de las 7 postreras plagas, cuando el Salvador deje de interceder por la humanidad y salga del lugar santísimo del santuario celestial? ¿Qué harás con tu vida sabiendo que el juicio comienza primero con nosotros? ¿Serás o estarás con los menos o estarás con los más, pronunciando los nombres blasfemos que la Iglesia Católica nos inculcó y que por tal razón, si sigues mencionando esos nombres, entre otras cosas, estás formando parte de Babilonia porque tu mente sigue siendo católica, apostólica, romana y babilónica? Amante Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, alabado, glorificado, ensalzado, engrandecido, bendecido y apartado sea tu nombre por toda la eternidad. Tú te revelaste con este nombre a un pueblo que tú escogiste con un idioma muy especial, el idioma que tu pueblo hablaba. Lamentablemente, el agente de Satanás en la tierra ha pervertido no tan solamente ese idioma, sino que ha cambiado tus nombres y poniendo en su lugar nombres que no te identifican a ti como lo que tú eres, Yahweh. El yo soy el que soy, yo seré el que seré. Permite, oh Yahweh de los ejércitos, en tu infinito amor y misericordia, que ese pueblo que tú tienes todavía sincero en los diferentes grupos y ministerios, iglesias y demás, escuchen para este tiempo del fin la restauración de tu verdad, para que puedan salir huyendo, escapando por su vida de todos esos lugares donde de una forma abierta, irónica, burlona, desprecian tu sagrado nombre, prefiriendo usar los nombres satánicos
que la Iglesia Católica impuso. Ten misericordia de tu verdadero pueblo, de las almas fieles que tú tienes todavía por ahí, Padre, para que ellos escuchen tu palabra, escuchen tu verdad y salgan escapando por su vida para poder prepararnos todos para ese encuentro contigo. En el nombre de Yeshua, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.